Producido por tupodcast.es. ¿Qué tal? Buenos días. Ya estamos aquí de nuevo episodio de Rompiendo el Mercado, episodio 25. Y bueno, mejor acompañada creo que pocas veces he podido estar. Ya sabéis que aquí siempre nos gusta traer diferentes puntos de vista, diferentes estrategias. La semana pasada hablamos del dividendo, de cómo invertir en dividendo, que además ha tenido una acogida muy buena. Muchísimas gracias a todos los que nos habéis apoyado y los que nos seguís apoyando con esos likes, con esas suscripciones, lo cual os lo agradecemos un montón. Pero es que ahora mismo tenemos actualidad, pero para aburrir, ¿eh? Aquí en España, esas elecciones que tampoco se han notado mucho en el mercado, de momento esas elecciones municipales, ese adelanto electoral, que veremos qué pasa con nuestro IBEX de aquí a ese 23 de julio, que es la fecha, y en Estados Unidos ayer fue festivo, hoy veremos cómo cotiza ese acuerdo de techo de deuda, que también muchos expertos nos han dicho en más de una ocasión ha sido un paripé, lo que es la propia negociación, no lo que ha causado un poco en los mercados, pero vamos, se sabía que se iba a llegar a un acuerdo, pero realmente si se llega a ese acuerdo, ¿cómo puede reaccionar el mercado? ¿Tiene que emitir más deuda el Tesoro y eso puede afectar a una salida de depósitos de los bancos? ¿Se pueden volver a ver afectados? Todo eso y mucho más. Vamos a hablar de fontanería del mercado, vamos a hablar también de esa recesión que puede que venga o que no venga, pero ¿quién sale beneficiado de tanto ruido de mercado? Y sobre todo, ¿en qué se fijan José Luis Cárpatos y Gustavo Martínez a la hora de tomar esas decisiones, a la hora de invertir? Muy buenos días a los dos, ¿qué tal estáis? Muy buenos días. Todo buenos muy bien, días, gracias. muy bien. Encantado de estar con vosotros y con José Luis otra vez. Aquí vamos a debatir mucho. Vamos a hablar si os parece, primero aquí en el mercado español, que es lo que tenemos más de última hora, ¿no? Ese adelanto electoral. Es verdad que en los mercados no hemos visto mucho, ¿verdad? No ha habido mucho movimiento aquí en el IBEX, pero ¿qué esperáis a partir de ahora? ¿Se espera más inestabilidad en el IBEX 35 hasta ese 23 de julio o al revés? También escuchaba ayer comentarios de que decían, no, ahora va a ir todo bien hasta el 23 de julio y a partir del 23 de julio es cuando los mercados va a haber un bajón. ¿Cómo lo veis vosotros? José Luis. Pues bueno, si quieres empiezo yo. Efectivamente no han hecho ni caso, pero nada en absoluto. Como si no hubiera pasado nada. Le hicieron más caso a las elecciones turcas que a todo esto que pasó en España, ¿no? En principio, pues, a ver, hoy ya veía yo en la portada de La Expansión que se empieza a ver que alguna cosa sí que afecta, ¿no? Y, por ejemplo, hablaban de las renovables, de que un nuevo gobierno podría cambiar temas regulatorios y demás. Ese sector es bastante sensible, puede afectar. En concreto ese. Hay muy pocos que creo yo que se puedan ver afectados, por ese sí. Energía en general. Energía, sí, es que claro, es un sector que depende totalmente de la regulación y si sale el mismo gobierno es una cosa, si sale un gobierno nuevo es otra. Y por lo demás, pues no nos han hecho mucho caso. Yo creo que un poco... He visto ya tantas elecciones, desde el 80 y tantos, pues fíjate, de las que he visto. Yo no creo que eso de las elecciones vaya a cambiar absolutamente nada. Me acuerdo, por ejemplo, cuando ganó Aznar, estamos hablando del 90 y tantos, ¿no? Puede ser, 95 quizá o por ahí. Ahí sí que hubo un movimiento tremendo al día siguiente de las elecciones. Recuerdo que a mí me pilló en ambas direcciones. O sea, primero hubo un movimiento enorme en un lado, luego en el otro yo hice cresting, o sea, me metí por allá arriba y luego salí por allá, horrible, espantoso. Y al cabo de unas horas se había pasado, estamos hablando de movimientos de más del 3% en la apertura del IBEX y demás, ¿no? Y luego se pasó. Y luego con el paso del tiempo pues he ido viendo que no, quitado, excepto, insisto, sectores muy regulados, como puede ser el energético y demás, pues no veía mucha historia, salvo que el mercado descuente que puede haber algún partido que para el mercado sea muy peligroso, que le tenga mucho miedo y que pudiera llegar a tener una cuota de poder muy alta. Eso pasó en un determinado momento con Podemos, que había mucho miedo y que pudiera tener mucho, que al final no fue tanto. Pero si no es así, y en estas elecciones pues no se ve, parece que hay una mayor vuelta al bipartidismo y los partidos nuevos que entraron se están como más difuminados. Yo no creo, vamos, no sé. Vete tú a saber, ¿no? Porque al final, bueno, bola de cristal no tenemos ninguno. No se sabe, pero en principio no me parece que vaya a haber demasiada historia porque aquí se ve ya claro que son los dos grandes partidos los que han tomado otra vez la batuta.
estaban hablando en las municipales, entre los dos grandes partidos, creo que había cerca de 13 millones de votos, ¿sabes? Entonces, no creo. Simplemente, pues sí que creo que habría que echarle un ojo al sector de energía y demás por el tema de la regulación, que sí que puede haber cambios importantes. O sea, precaución entonces en el sector energético, pero en principio el IBEX 35 no esperamos inestabilidad. Yo creo que no. Luego no se sabe, no sé, salga algo en la campaña, alguna cosa así un poco, pero en principio no creo. Gustavo, ¿cómo lo ves tú? Bueno, pues yo lo veo exactamente igual que José Luis, ¿no? Creo que es un dato que no es relevante para los inversores en general. El IBEX 35 ahora depende básicamente de lo que haga el Banco Central Europeo con los tipos de interés y lo que haga posteriormente la Reserva Federal con los tipos de interés. Es decir, primero depende de lo que haga la FED y después de lo que haga el Banco Central Europeo. Y eso es el catalizador o lo que hace corregir al IBEX 35. Dicho lo cual, es verdad que un acontecimiento como este, pues, a los mercados no les gusta la incertidumbre, pero es que no hay incertidumbre, lo ha dicho José Luis ahora mismo. ¿Qué incertidumbre hay cuando la gran mayoría de españoles han votado el bipartidismo? Más o menos, salga el PSOE o salga el PP, el rumbo apenas va a cambiar, salvo en algunos sectores muy regulados, como puede ser el bancario, que no depende de Europa, de España, sino de Europa, y sabemos lo que hay, o el energético, que tiene alguna competencia en la nación y que eso sí puede afectar. Pero en general, lo que yo veo es que puede haber un mínimo movimiento en el corto plazo para los traders, ¿no? Pues a lo mejor los traders sí que tienen que vigilar el día de las elecciones, ¿no? Que puede haber movimientos puntuales, pero en el medio o largo plazo no afecta para nada, es completamente inocuo, ¿no? Entonces, pues yo creo que si bien, como ha apuntado José Luis, que yo creo que ha hecho un resumen perfecto de la situación, viniera un partido extremista, pues eso sí que podría afectar. No demasiado, porque también es verdad que el 80% de los beneficios empresariales de las empresas que componen el índice se producen en el exterior de España, ¿no? Pero sí que afectaría, porque a lo que no le gusta a los inversores es incertidumbre ni intervencionismo, ¿no? Y eso ya está más que descontado en una situación de bipartidismo como la actual, ¿no? ¿Y vosotros sois optimistas con el mercado español? De aquí a final de año, en el sentido de que creéis que va a seguir subiendo. Yo creo que el problema del IBEX es que está muy encasillado en determinados sectores y el análisis que hay que hacer es esos sectores, ¿cómo les va a ir? Europa está en tendencia alcista, toda Europa está en tendencia alcista, es lo que hay. Pero claro, el IBEX es que no está formado, pues por ejemplo, un Eurostoxx 50, que es pequeñito también, solo 50 valores. Pero claro, ahí hay mucha automoción, que el IBEX no tiene nada, y hay otros sectores. El sector de lujo, el IBEX no tiene nada, el sector de lujo es el predominante ahora mismo en Europa. Entonces, claro, el IBEX es bancos y utilities. Y no sé si me dejo alguno más. Bueno, Gustavo sabe más de estas cosas de valores sueltos que yo, pero en principio, yo qué sé, no lo veo. Lo que hay que hacer es cómo le va a ir a los bancos, cómo le va a ir a las utilities. Pues en función de eso, pues así le irá. Pero aquí sí que cedo la palabra a Gustavo porque yo aquí voy cojo. Yo en estas bolsa española es que no la toco prácticamente y me pierdo. Nada. No, pero bueno, si es que lo está diciendo José Luis muy bien, es que no, el IBEX 35 va a hacer lo que hagan los bancos, porque tienen una ponderación muy alta en el peso del índice y las utilities ya menos, pero las utilities se mueven poco, ¿no? Y los flujos de caja que generan las utilities son muy sencillos de calcular, o sea, no son tan volátiles. O sea, lo que vaya a hacer el IBEX 35 va a depender de lo que vayan a hacer los tipos de interés en el futuro. Y el mercado lo que trata es descontar eso. Ha subido ya porque están máximos históricos, no el actual, sino el que tiene en cuenta los dividendos que se han pagado, que son caja que ha generado las empresas a lo largo de años. Y yo en la misma línea que José Luis. O sea, lo que haga el IBEX 35 dependerá de lo que hagan los tipos de interés. Dicho lo cual, a mí no me parece que estar invertido en IBEX 35 sea una buena opción, ¿no? Porque tienes muchísimas mejores opciones en el mercado continuo o incluso en el mercado alternativo bursátil, ¿no? Más que el IBEX 35, donde es un índice que está muy bancarizado, muy regulado y que además está muy observado por los inversores, con lo cual no veo fácil hallar valor ahí, ¿no? Pero supone más riesgo, ¿no, Gustavo? Apostar por esos valores, me refiero. Bueno, supone, claro, a ver, más riesgo, depende cómo queramos definir el riesgo. Laura, yo siempre digo que el riesgo es algo que tomas cuando no sabes lo que estás comprando, ¿no? Entonces, el riesgo cuando se minimiza, cuando sabes lo que vale aquello que estás comprando y cuanto más barato está con respecto
a lo que realmente vale, es decir, cuanta más desviación hay de su valor intrínseco con respecto a la cotización actual, menos riesgo estás asumiendo porque más margen de seguridad tienes, ¿no? Dicho lo cual, y a lo que tú te refieres, Laura, es si el hecho de que sean compañías más pequeñas o con más baja capitalización, eso produce mayor volatilidad. Sí, efectivamente. Cuanto menos capitalización bursátil tiene un valor, más difícil es encontrar una contrapartida y más probabilidad hay de que te quedes atrapado en un precio, con lo cual es más arriesgado. Si a eso le llamamos riesgo, pero es que para mí la volatilidad no es el riesgo. Para mí el riesgo viene definido por la incertidumbre de no saber lo que estás comprando, lo que vale aquello que estás comprando, ¿no? Para vosotros, ahora que estamos hablando un poco de la volatilidad, José Luis, ¿para ti la volatilidad es una oportunidad o ya no? Sí, a ver, yo hay veces que creo que hay que dejar claro que todos los que estamos en mercados, yo soy valenciano y en mi tierra hay muchas pirotecnias. Oye, es lo que hay. Estás acostumbrado. Claro, el riesgo es la esencial en este negocio, ¿no? Vale, si tú estás trabajando una pirotecnia, tienes que saber que cada caseta tiene que estar no sé a cuántos metros, a 100 metros separada una de la otra. No puedes fumar, no puedes... El mercado pasa igual, tenemos que ser conscientes de que el mercado no es para eso están los plazos fijos, ¿no? O te vas a la letra del tesoro y ya está. Claro que la volatilidad es una oportunidad, es la mayor oportunidad que hay. Mira, yo te lo diría con un ejemplo. La operación que más hace un hedge fund en toda la vida del hedge fund, un hedge fund de Estados Unidos que maneje 10.000 millones de dólares. ¿Sabes cuál es la operación que más va a hacer repetitivamente una y otra vez y una y otra vez? Vender volatilidad cuando se dispara. Es su operación clásica, vender volatilidad. Están siempre pendientes de eso. Y, evidentemente, cuando la volatilidad cae mucho, empiezan a comprar volatilidad. La volatilidad lo es todo. Ahora mismo tenemos un montón de call comprados. Ahora ya no sé, pero hace cosa de 15 días o así, había tropecientos mil calls del VIX comprados porque están jugando con eso. Entonces, ¿y eso qué quiere decir cuando hablas de los call? Porque habrá gente que no lo entienda. Cuando hablamos de que hay muchos call del VIX comprado, es que toda esta gente muy fuerte, pues lo que cree es que con una volatilidad tan baja, pues va a haber una subida de volatilidad. Y intentan aprovecharlo, pero no en plan catastrófico, de decir, madre mía, aquí va a venir el apocalipsis. No, simplemente que la volatilidad está muy baja y eso da grandes oportunidades. Y cuando está muy alta, pues lo que hacen es vender volatilidad. Uno de los casos más famosos fue cuando los memes, los particulares, les compraban, les hacían cerrar cortos, pero ellos no se asustaban. Y los hedge funds que aguantaron y siguieron vendiendo volatilidad pensando que eso tarde o temprano se desinflaría, han ganado una fortuna, ¿no? Entonces, la volatilidad para mí yo creo que es una oportunidad. ¿O qué queremos? Un mercado estilo, yo me acuerdo, por ejemplo, año 2005, año 2006, daba ganas de abrirte las venas. No se movía nada, qué horror, ¿no? La volatilidad no hay que tenerle miedo, es una gran oportunidad y en estos mercados modernos, pues yo creo que nos tenemos que cambiar el chip y el manual y todo va mucho más rápido y la volatilidad es un factor cada vez más, no sé cómo decirte, como menos preocupante. Antes decías, jolín, es que hay una volatilidad muy alta que dura 7, 8 años y luego viene un ciclo de volatilidad muy baja que te dura 5 o 6 años más. Ahora no. Ahora todo va mucho más deprisa. El mercado está cambiando, tenemos que verlo. Yo estoy muy pesado con ese mensaje que el mercado está cambiando y los manuales antiguos puede que ya no sirvan. Están pasando muchas cosas que no nos damos cuenta. Tú me preguntabas fontanería de mercado. Sí. Mira, una cosa de fontanería de mercado que poca gente la ve, la recompra de acciones propias. Eso es vital. 5.000 millones de dólares al día. Si tú no consideras eso, hay días que dices... ¿Pero cómo lo consideras? O sea, hay que considerarlo de positivo. Positivo, ¿vale? Porque tú dices un día, ¿pero por qué está subiendo esto? ¿Cómo que por qué está subiendo? Si hay 5.000 millones de compras en recompras de acciones propias, ese dinero vale lo mismo que cualquier inversor que esté comprando ahí. Son 5.000 millones que entran, que las compañías se recompran a sí mismas. Pues muy bien, pues están premiando al accionista y todas estas cosas, ¿no? Es una forma de premiar. Eso no existía antes, en mis tiempos, cuando yo empecé. La dependencia de los bancos centrales, la velocidad que ha adquirido el mercado. Este es un mercado, yo creo que hay que ser más profesional y currártelo y sudar la camiseta y esta volatilidad más rápida que tenemos ahora, sube y baja más rápido. Fíjate que han creado hasta el VIX un día.
que yo lo aplaudo, yo lo miro todos los días, eso, a ver cómo va. Es impresionante. El otro día le vi que subió de 10 a 40 en cuestión de una mañana. Una cosa tremenda. Todo va muy deprisa, todo va muy deprisa. Las grandes manos fuertes están haciendo opciones de esas 0 DTE, que eso es para morirse, y son opciones con vencimiento en ese mismo día. Y te hacen estrategias complejas, mariposas, no sé qué, que vencen, van a vencer dentro de unas horas. Bueno, pues oye, y te lo está diciendo uno que es un abuelo. Que yo soy muy pero la experiencia es un grado y más en estas cosas. Si no te lo digo por eso, te lo digo porque yo que soy un abuelo que debería estar más encasillado, ¿no? No, pues hay que cambiar y los jóvenes ahora pues tenéis que daros cuenta pues que tenemos un mercado nuevo y que no hay que tenerle miedo, pues son nuevas oportunidades. Entonces, bueno, contestando a tu pregunta, yo creo que la volatilidad no hay que asustarse. Las grandes volatilidades son grandes ocasiones y no te digo nada, pues tú imagínate que ahora se pelearan en Estados Unidos por el lío del techo de la deuda, salen 5 senadores republicanos o demócratas o lo que sea y dicen no, y el mercado hace cataplum, el 12%. Tú respondes a la pregunta, si el mercado se cae un 12% como pasó en el 2011, perdón por la extensión, termino ya así. Si el mercado, me enrollo como las persianas, si el mercado cae como en el 2011, un 12%, con el lío este del acuerdo, ¿qué haríamos? ¿Salir corriendo como gallinas o aprovechar? Pensemos, ¿qué pasa cuando el mercado cae por un lío político? Que se da la vuelta al cabo de poco tiempo porque los líos políticos no acaban por mover el mercado. El pánico del mercado, ¿no? Que se suele hablar de ello. Fíjate qué oportunidad nos daría ahora una castaña del 12% en vertical del S&P 500, por ejemplo, hasta el suelo del lateral, por un lío político, que sabes perfectamente que eso... Si ni la guerra de Ucrania consiguió mantener la tensión más que un mes o un mes y medio, imagínate una tontería de esta. El techo, una tontería, no ninguna tontería. No, ninguna tontería, sí. Te estoy intentando contestar un poco de manera ilustrada el tema de la volatilidad. Pues hay que vivir con ella, tenemos la pirotecnia y no fumes. O sea, vale, ya cuidado, ¿no? Hay que tener cuidado, pero bueno, Gustavo, tú también. Juventud, dice... también los jóvenes sois los que tienen que levantar este mercado. Yo estoy muy de acuerdo con lo que dice José Luis en que los mercados están cambiando porque las nuevas tecnologías hacen que la información fluya, perdóname la expresión, a toda leche. Y esa información la tiene todo el mundo ipso facto, con lo cual los análisis cada vez tienen que ser más profundos, más ricos. Antes, bueno, pues yo llevo en bolsa 20 años, pero José Luis lleva muchos más, pero antes es cierto que te tenías que mirar las cotizaciones en el teletexto y tenías que hacer un ejercicio de intuición muchísimo más fuerte, ¿no? Tenías mucha menos información. Sí, mira, te voy a poner un ejemplo, Gustavo, que es demoledor. Mira, cuando yo empecé, recuerdo cuando hice las primeras operaciones, año 85, todo esto que hay ahora, de que tú pones el internet y te sale todas las noticias, 40.000 páginas web que te dan los datos al segundo, y eso no había nada. Yo me tuve que poner una línea punto a punto entre Reuters, Madrid y Alicante, que era donde yo he vivido toda mi juventud, que me costaba 250.000 pesetas de los años 80 y tantos. Tú imagínate, y ahora, por nada, lo que tú estás diciendo, ¿no? Y lo tienes todo. Claro, esto ha cambiado, esto no es lo mismo. Ahora el problema es seleccionar también. Seleccionar qué es con lo que te quedas. También. Yo recuerdo, yo empecé en una sala de tesorería, en una sala de Forex, en el Banco Cooperativo Español, hace 21 años o por ahí. O sea, que yo también soy viejo ya. No, de eso nada. El cooperativo era para las cajas rurales, ¿no, Gustavo? ¿El cooperativo es para las cajas rurales, puede ser? Sí, para las cajas rurales, exactamente. El Banco Cooperativo era para todas las cajas rurales, ¿no? Entonces, yo estaba en la mesa de cambio, en la mesa de trading, y era flipante ver aquello, ¿no? Porque los mercados en estado puro eran las salas de tesorería de los bancos. No es como ahora que tienes infinidad de agencias de valores, brokers. Bueno, pues aquello era muy concentrado, ¿no? Y recuerdo que efectivamente tenían unas máquinas gigantes donde venían los tickets de los tipos de cambio, que yo los cogía, que pasaba el Banco de España, que se llamaba Fixing de aquella época, ¿no? Que lo fijaba a primera hora, ¿no? Y era haciendo una encuesta a todos los bancos centrales de cómo estaban proveyendo el tipo de cambio, ¿no? O sea, imagínate eso ahora, lo que hemos avanzado, ¿no? Y luego tienes otra cosa. Por aquel entonces no se presentaban, los que estábamos en las salas de trading, éramos gente que habíamos estudiado la carrera de economía, o en la gran mayoría. Ahora tienes matemáticos, ingenieros, que nos dan mil vueltas. O sea, yo he trabajado con ingenieros
y es alucinante la capacidad de análisis y síntesis que tienen. O sea, digo, joder, es que estoy completamente fuera al lado de ellos. Claro que menos mal que yo tengo mi estilo de inversión, que es en el que creo profundamente, y ellos ya se van a otras cosas que, bueno, pues que no, que para mí no, ni voy a entrar. Es muy diferente, Gustavo, la visión de estos jóvenes. Bueno, y también, José Luis, porque vosotros también además dais cursos también para traders. Es muy diferente la visión que tienen ahora los jóvenes de la que tenéis vosotros a la hora de invertir, por lo que me estáis contando. Laura, yo lo que he notado es mucha falta de base entre muchísimos jóvenes. O sea, yo creo que se leen demasiados libros de automatización, de criptodivisas y pocos libros de Peter Lynch, Warren Buffett, y el análisis es muy simple. O sea, la inversión tiene que ser muy simple. O sea, la inversión se basa en la sensatez y en el sentido común. Decía Warren Buffett que si tenías 150, 130 de cociente intelectual, te sobraban 80 para dedicarte a esto de inversión. Pero yo no veo muchos jóvenes que estén explicando un modelo de negocio sencillo. Tienden a ir a lo más complicado, a lo más difícil. Nvidia, Tesla, no sé qué. Y luego tienes empresas como Iberpapel en España que estaban cotizando, bueno, ahora ya ha subido bastante, ¿no? Pero que estaban cotizando un múltiplo muy bajo, o sea, estaban muy baratas, cuyo modelo de negocio era sencillísimo de explicar, es que lo podías escribir en una servilleta de papel, como diría Peter Lynch, ¿no? Y entonces yo sí que noto que muchos chavales de 20, 25 años pasan de eso, como que esto es demasiado sencillo, demasiado tal, pero es que no, es que es la sencillez donde tienes que ir. Y antes de seguir con este tema, me gustaría también apuntar o subrayarlo una cosa que ha dicho José Luis con respecto a la volatilidad, ¿no? Para que no se me vaya. Sí, que vamos mezclando temas. Claramente es lo que dice José Luis y cualquier persona que entienda de mercados. La volatilidad es siempre y en todo momento un aliado para el inversor. Es decir, la volatilidad lo único que te va a ofrecer es comprar más barato, porque la volatilidad es la velocidad a que viajan los precios. O sea, matemáticamente no es otra cosa que la desviación típica en promedio de la rentabilidad. Y eso no es otra cosa que la velocidad a la que viaja el precio con respecto a su promedio en rentabilidad. ¿Y eso qué es? Pues eso es que la gente no sabe para dónde ir. O sea, la gente tiene miedo, no incorpora muy bien sus expectativas en los precios, con lo cual eso te ofrece muy buenas oportunidades para aquellos que tienen claro para dónde va a ir un determinado valor o lo que vale un determinado valor. Lo ha dicho muy bien José Luis antes. Si tú tienes llegamos a tener la suerte de que no llegan a un acuerdo en el techo de deuda, y digo suerte porque eso nos hubiera podido ofrecer interesantes rentabilidades, porque si se cae el Standard & Poor's 500 a los 3.500 puntos por culpa del techo de la deuda, yo me meto hasta la cocina, Laura. Yo. Pero hasta la cocina. Y yo soy inversor de largo plazo, pero yo me marco una operación de corto plazo ahí clarísima. Ya se me escapó el Standard & Poor's 500 en los 3.000 o 2.800 puntos cuando la pandemia, por avaricioso, porque quería cogerlo más barato y al final se me escapó, ¿sabes? Entonces, lo ha definido bastante bien José Luis. La volatilidad es amiga de los que tienen conocimientos de mercados, de los que saben lo que valen las cosas y de los que aplican el sentido común, ¿no? al mercado y dicen, oye, esto es una chorrada y se va a pasar, ¿no? O se va a difuminar. José Luis, ¿tú qué visión tienes también de los jóvenes que empiezan a meterse en esto de los mercados? ¿Lo ves muy diferente cuando empezasteis vosotros? Muchísimo. Cuando yo empecé, los jóvenes intentábamos aprender de todos los padres del análisis técnico. Estaba súper de moda estudiarse de pe a pa a Elliott, a Wyckoff, a yo que sé, a cuánta gente. Te leías de abajo arriba el libro de John Murphy, análisis técnico de los mercados financieros, y tenías, coincido mucho con Gustavo, tenías una formación, intentabas formarte más de base dentro de los errores que cometíamos todos tremendos, yo cometí muchos, pero ahora yo lo que veo es demasiado interés por determinados segmentos de mercado, todo muy relacionado con la tecnología y, jolín, es que nos hemos olvidado de todo lo demás. Es lo que ha dicho Gustavo. ¿Y Iberpapel qué le pasa? O sea, tú le dices a un joven Iberpapel y te pega con una maza en la cabeza. Y a lo mejor tiene una ocasión ahí de 20 pares de narices, pero es que no solo están muy centrados en eso, en Tesla, los memes, AMC, las criptos, lo cual no quiere decir que tampoco sea malo, todo, hay que trabajar en todo, pero porras, tenemos que aprender también que hay cosas que hay que saberlas y si no estás perdido. Y el mercado es muy traidor y tiene muchas cosas, hay que saber muchísimas cosas. Y yo, perdón por la pesadez, la fontanería, las alcantarillas, hay una cantidad de historias ahí, como no las sepas, te borran del mapa. Al final acabas
Mira, se puso de moda entre los jóvenes ponerse todos cortos del, no sé si os acordáis, del famoso el ETF ese que había que se ponía corto volatilidad. ¿Cómo se llamaba aquello? ¿El VXX era? ¿No? Sí, el VXX, el inverso, el VIX inverso. Y los jóvenes de ese momento, todo el mundo ahí, cortos, porque aquello era un chollo maravilloso y todo el mundo forrado, hasta que los hedge funds se olieron la sangre y dijeron, verás tú. Y un día en el nocturno, entraron en el nocturno además, o sea que eso no tenía ni liquidez, ni en el normal, imagínate el nocturno, y en 20 minutos causaron una pérdida del 95%, ¿no? Entonces, jolín, yo pido por favor a los jóvenes que sea ansia juvenil, muy, muy entendible, que todos lo hemos tenido, que hay que aplacarlo un poco y hay que intentar formarse más de base, lo dice Gustavo, pues, puñeta, es que si no... ¿Sabes lo que yo he detectado, Laura, José Luis? Sí. Mucho, que la gente no viene a la bolsa a invertir, sino a divertirse. Y eso es para mí, y lo detecto mucho porque, a ver, mi profesión es, yo soy asesor financiero, sí. y bueno, pues tras muchos años, pues ahora he encontrado que mi profesión es esta, ¿no? Y me gusta aportar valor a los clientes, ¿no? Pero yo noto a la gente que dice, no, pero es que, joder, es que esto es muy aburrido, es que llevamos 5 meses y esto no sube nada y tal y cual. Y mira Bitcoin o mira Tesla, no sé qué. Y yo me quedo asombrado, digo, no, es que esto no, es que la inversión es aburrida. Si quieres hacer trading y tal, yo lo respeto y eso, pero yo no... Bueno, pues eso es muy complicado o intentar predecir que va a hacer el precio en base a pura especulación, en base a lo que van a hacer el resto de inversores, pues yo no soy experto en eso, ¿no? Y eso exige mucho... Bueno, yo he visto a traders en grandes salas de tesorería que aplicaban también los fundamentales más que nada para poder hacer trading a corto plazo, era increíble. Pero lo que yo he visto es eso, que la gente ha perdido, o no es que haya perdido, sino que le falta base, ¿no? Y entonces confunde la inversión con el juego, con la especulación, porque esto es un mundo donde la dopamina y las endorfinas se te disparan también. Sí. Esto es tiene mucha relación con el juego. El trading a corto plazo tiene mucha relación con el juego. Yo he trabajado... Bueno, de hecho, a mí me han dicho en alguna ocasión, si quieres saber realmente lo que es el trading, vete primero a un casino, juega, sí. Y luego ya lo comparas con el trading, porque al final es más o menos lo mismo. Yo, Laura, he trabajado 10 años dirigiendo un broker, que además es XTB, es un broker muy conocido en Europa. Además he trabajado con José Luis, o XTB ha colaborado con José Luis. José Luis es la página de Serenity Markets es una página muy conocida en el mundo financiero porque han trabajado muy bien siempre, han sabido de referente. Muy recomendable porque además es que van poniendo, yo la sigo también, y es que van poniendo noticias de última hora, o sea, no ha salido en otros lados y muchas veces en Serenity Markets las encuentras, o sea que... grandes profesionales. Sí, pero además las noticias que verte la Serenity Market son rigurosas, es decir, están contrastadas, están bien redactadas, están bien fundamentadas y es claramente una página de referencia para todo el que quiera estar a la actualidad de mercados, ¿no? Pues yo ya la llevo siguiendo desde el año 2011, ¿no? ¿Y por qué te decía esto? Porque, bueno, te decía esto porque los brokers, donde yo he trabajado mucho, yo he visto muchos clientes, miles de clientes, con mucho dinero, perder mucho dinero, ganar muy pocas veces y te digo que se ha equivocado o se ha confundido mucho, Laura, la dopamina con la inversión. Y yo lo he visto, o sea, la gente iba excitada, ¿qué va a hacer ¿qué va a hacer esto? No sé qué. ¿Pero qué estás haciendo? Si no estás invirtiendo, tú te lo estás pasando pipa, te va a costar caro pasártelo pipa. Para eso te vas a un casino y bueno, pues por lo menos ves la ruleta, ves jugar y eso, ¿no? Yo no sabes cómo te entiendo, Gustavo, madre mía. Yo también estoy, como sabes, como asesor y soy director de inversiones en Globesia, llevo varios vehículos, llevo ya bastantes años. Madre mía, la frasecita esa de esto es muy aburrido, yo estoy de eso ya y últimamente más. Es que eres muy aburrido. Y gente que se me va y me dice, ¿pero por qué te has ido? Si no he ido más, no, porque es muy aburrido. Me voy al fondo de no sé quién que va a ganar el 80%. Y joder. Y perdón por la palabra. Y así todo el día. Esto es muy aburrido, Y yo, francamente, cada vez que me dicen que soy muy aburrido, yo tengo como una especie de voz interior que me dice, José, vas bien. Porque es que se trata de eso. Es que esto no es para divertirse. Dios mío, que estamos en una pirotecnia. Que funciona bien y es un buen negocio y se venden los fuegos artificiales por todos lados, pero no hagas el burro porque... como te equivoques y te pongas a fumar dentro de la caseta, te salta todo por los aires. Tienes que saber, tienes que tener cabeza, tienes que trabajar bien, tienes que estudiar, tienes que analizar.
Bueno, pues mira, somos una vieja escuela de asesores que yo me alegro mucho de lo que ha dicho Gustavo porque me sentía un poco solo al respecto, pero veo que no soy el único al que le dan la tabarra con eso de que es que eres muy aburrido. Pues mira, vamos a hacer un club, Gustavo, de asesores aburridos anónimos. Yo siempre les digo lo mismo, José Luis, yo siempre les digo, entonces no inviertas, entonces dedícate a otra cosa. Digo, la inversión es aburrida, la buena inversión es aburrida. Si quieres buscar otra cosa, pues adelante, pero aquí conmigo no la vas a encontrar, ¿no? Y además yo destacaría una cosa. Gustavo está al frente de XTB y XTB no se ha caracterizado precisamente por ser un broker a la antigua, ni aburrido, ni nada de todo eso. Siempre ha estado muy pionero. De hecho, yo siempre le agradeceré, siempre lo digo, que a mí me defendieron cuando BME me deja tirado en la presentación de mi libro y me dicen que yo soy un especulador, no sé qué puñetas, y XTB con dos narices se presentó allí y me patrocinó el acto y todo, defendiendo las ideas modernas, ¿no? Y todas estas cosas. O sea, quiero decir que no es que seamos unos dinosaurios, no, es que no es así. Gustavo es más joven que yo y no es ningún dinosaurio, insisto, ha dirigido un broker que es muy cañero y muy eso, pero es que no es así las cosas, es que no son así. Que esto no quiere decir que tengamos que estar invirtiendo en letras del tesoro todos los días, no es eso. No estamos diciendo eso, estamos diciendo es que por Dios que vamos a calmarnos todos un poco y que es muy bonito ver lo que sube Tesla por 2, por 5, por 6, por 7. Por vaya, Nvidia, ¿no? Ahora está de moda Nvidia. Es que eso es como una máquina de tragaperras gigante. Es que al final dices, lo que dice José Luis, por 2, por 3, por 4, no, y se pierde el concepto de lo que es inversión. O sea, cuando dices, yo leo muchos tweets de gente que cuelgan los pantallazos. Llevo un 50, digo, no lo estoy haciendo mal este año, llevo un 60%. Fijaos que el mejor inversor de todos los tiempos, que es Warren Buffett, el mejor inversor, y no va a haber otro igual, ha sacado un 40% en promedio, que es una barbaridad, pero es que otro, el que le sigue, o algunos por ahí, como Peter Lynch, un 20% al año, que es una barbaridad. El Standard & Poor's 500, un PER 15, un 8, 9%. Y te llega un joven y dice, no, es que voy mal este año, llevo un 40, un 45. Y yo digo, madre mía. Y luego le intentas reconducir a ese chico y te dice, oye, lo estás haciendo mal, y no veas tú, ¿eh? O sea, te bloquea como poco. Si es que no te insulta, te dice... Digo, pues mira, yo no voy a... La inversión es sensatez y el que no sea sensato, pues ya aprenderá a base de perder dinero. Eso es así, y es que no somos conscientes de que una persona que de verdad pudiera sacar eso, es que se va a Goldman, déjate de invertir por tu cuenta, con tu dinero, te vas a Goldman y te paga 3 millones de euros de sueldo al año más bonus, pero seguro además, que a Goldman y a cualquiera, y a JP Morgan y a Bank Inter, pero nadie llega a sus puertas y es capaz de hacer eso, ese es el problema. Sí, Warren Buffett, pero claro, Warren Buffett. Tiene una edad ya también. El maestro de maestros. Y encima, con la capacidad económica que él tiene y que no tiene la mayoría de la gente de poder influir en muchas de las empresas en las que él está, no en todas, pero este tipo es que se rompió el molde con él de ahí para abajo. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo mejor que Warren Buffett? A mí me parece que no, que va a ser que no. Sí, pero es que, José, es que además te ves la cartera de Warren Buffett y las primeras posiciones tienen Coca-Cola. Sí. Apple, Coca-Cola. O sea, que te quiero decir que el tío compra aquello que sabe que es esencial para la vida del ser humano. O sea, que no te está comprando Nvidia, ni te lo va a comprar. No, ese tipo de cosas no se ve. De nada, la gente cuando le comenta o te critican Bitcoin con sus particularidades, porque yo no soy... yo también creo que tiene cosas buenas Bitcoin, ¿no? Pero o te dicen, no, las criptodivisas son drogadura, huir de eso y tal y cual. Y lo que dicen los jóvenes, este es un carcamal, es un dinosaurio, ya no tiene que dedicarse a esto y tal. Yo, joder, macho, por favor, de verdad, ¿eh? Oye, cuando habláis de... La inversión no va a cambiar. La inversión no va a cambiar. Si tú quieres ganar dinero, vas a tener que comprar barato ahora y dentro de 100 años. No hay otra. Si compras caro, no vas a ganar dinero. Cuando habláis de la base, que falta la base, ¿a qué os referís? Que os lo habéis dicho los dos, además. Falta la base. Falta conocimientos macroeconómicos. Vamos, macros. El tema de macroeconomía es como si fuera el diablo. No lo puedes ni nombrar. Y a la hora de invertir, perdón que te interrumpa, José Luis, y a la hora de invertir, ¿es importante tener en cuenta esos datos macro? ¿O por lo menos conocer o no? Eso sería un tema muy profundo. Si te parece, lo hacemos en la siguiente pregunta, porque si no, no puedo terminar. Vale, venga, sí, perdona. Profundo, estoy de acuerdo. Es un tema muy profundo. A ver, yo me refiero a base, y supongo que Gustavo igual, a ver, por un lado la macroeconomía, pero por otro lado también el análisis de las empresas, el conocimiento de qué es un PER. Los jóvenes no saben lo que es el PER.
que es bueno, jóvenes, hay muchos que sí, pero hay otros que no, que es un PER, que es un ratio de no sé qué, que es una empresa que cómo va, cómo no va, cómo funciona eso, cuáles son sus posibilidades. O sea, me refiero tanto a macroeconomía como a microeconomía, pero es que les falta todo. Y también, porque yo soy muy de eso también, el análisis técnico para mí también tiene que conocerlo a fondo. Todo cuenta. Yo soy muy ecléctico. A mí no me gusta ser demasiado talibán y solo cuenta el fundamental, solo cuenta macroeconomía o solo cuenta el técnico. Yo creo que todo. El mercado es muy difícil y hay que juntarlo todo. Todo eso te parece poco. Si es que estamos hablando de años de estudio. Todo el análisis técnico, toda la macroeconomía, toda la microeconomía. Sobre todo, lo más urgente que se necesitaría es aprender de microeconomía, cómo son las empresas, cómo no son, qué significa una recompra, qué significa un dividendo, qué significa esta no paga, esta sí, esta no sé qué, esta no sé cuándo. Creo yo, vamos, eso para mí sería la base que les falta. Sí, yo a lo que dice José Luis, con lo cual estoy completamente de acuerdo, añadiría que si te vas a dedicar a la inversión necesitas saber contabilidad, no es difícil aprenderla, porque si vas a irte a las cuentas anuales de las empresas, pues tienes que saber lo que es una cuenta de clientes, una cuenta de proveedores, un pasivo, unos recursos propios, dónde se contabilizan. Bueno, pues porque luego vas a hacer tu propio análisis y eso debes saber. Debes de saber un poco de inglés también porque la gran mayoría de información está en inglés y además las cuentas o los estados contables de las empresas se publican en inglés si es que inviertes fuera de España, y en España también se publica en inglés. Pero bueno, además yo añadiría que creo que hay que tener un conocimiento. También coincido con José Luis, yo no uso el análisis técnico, pero creo que es importante tenerlo en cuenta. De hecho, estoy promocionando un curso en la UFM en el cual también metemos alguna cosa de análisis técnico, pero creo que es importante tenerlo en cuenta y que cada uno, con aquello que se sienta más cómodo, lo use, ¿no? Todo suma, ¿no? Pero además, creo que es importante tener una visión económica, más que macroeconómica y microeconómica, pero también tipo de lo que son los ciclos económicos y cómo se producen los ciclos económicos. Porque para mí el mejor inversor tiene que aunar dos cosas o fusionarse en dos cosas. Primero, tiene que ser muy bueno comprendiendo los ciclos económicos, es decir, esto es pura escuela austríaca, y por otro tiene que ser muy bueno analizando compañías, sectores y empresas, ¿no? Entonces, si fusionas esas dos cosas, pues yo creo que es difícil que no tengas buenos rendimientos, ¿no? Cuando te digo ciclos económicos, me refiero a estudiar a gente como Rayo, ¿no? O lo que te enseña Rayo, ¿no? Sobre la escuela austríaca, pues yo creo que es importante saber lo que es el dinero, ¿no? ¿Por qué el oro puede subir ahora en un escenario en el cual los tipos de interés reales pueden no causar el fortalecimiento del dólar, ¿no? Y eso hace que la gente se cubra con oro. Pues eso es importante si quieres luego invertir en una minera de oro, que sabes que el oro puede irse a 2.100, 2.200 y que a esos niveles va a generar una caja brutal. Entonces, primero, la base para mí es saber, como ha dicho José Luis, microeconomía, macroeconomía, escuela austríaca, tienes que tener conocimientos de contabilidad, inglés y luego pues no obviar ningún tipo de estilo de inversión porque todos te pueden ayudar en cualquier momento, ¿no? Sí, de hecho, por ejemplo, aquí en Rompiendo el Mercado eso es lo que nos gusta, que os vamos trayendo diferentes analistas con diferentes visiones, diferentes estrategias para enriquecer a todo el mundo, porque no puedes, yo invierto solo por dividendo, no tengo en cuenta nada el técnico. Bueno, escucha, a lo mejor escuchas a un analista técnico y dices, pues a lo mejor no todo el análisis técnico, como estabas diciendo tú, Gustavo, pero una parte sí que es útil siempre a la hora de tomar ciertas decisiones, aunque solo sea ver el precio para entrar y tomar posiciones en una acción que reparta dividendo, pero al final todo hay que tenerlo en cuenta. Laura, yo conozco a los mejores gestores value investing de este país, he tenido la suerte de tenerlos como profesores y les conozco personalmente y es que hasta ellos mismos cogen un gráfico, ¿sabes? Porque eso siempre te aporta información, es que claro. No. A ver, yo soy crítico con el análisis técnico y soy crítico con muchas, porque he visto muchas cosas. Yo creo que dentro del análisis técnico hay muy buenos profesionales y muchos más que no son nada profesionales y que se ha montado un circo alrededor, ¿no? Te lo digo yo que hemos vendido mucho análisis técnico cuando yo he dirigido el departamento de ventas de XTB y yo sé lo que es eso, ¿no? O sea, no puedes trazar una raya e invertir 100.000 euros porque has trazado una raya que 4 puntos y dices esto se va para arriba. Es que eso, mira, eso no es análisis técnico, ¿no? Yo creo que hay que escuchar a los grandes profesionales de esto. Bueno, se han escrito muchos libros sobre ello que yo me he leído, por ejemplo, el Murphy, que es la Biblia de esto y que tienen algunas cosas tienen sentido, ¿no? Dicho lo cual, yo creo que todo suma.
Y eso es importante. Y como ha dicho antes José Luis, en inversión tener una mente abierta es fundamental, porque el mercado te va a poner a prueba cada 2 por 3. Y si eres una persona cerrada y que solo te centras en pequeñas cosas, entonces la vas a cagar, perdóname la expresión. La pregunta sobre la macro que os hacía antes, José Luis, hablabas de lo importante, y bueno, lo está diciendo Gustavo también, ¿no? La importancia de tener claro todo, ¿no? De estar pendiente de la macro y tal. Pero a la hora de tomar esas decisiones, tal y como está el mercado actualmente, ¿tenéis en cuenta vosotros, de forma personal, los datos macro? Yo hablo ahora por mí, no pretendo, no sé, sentar cátedra ni mucho menos, ¿no? Pero yo ahora mismo estamos en una situación de mercado que Gustavo ha dicho que lo que hay que tener más claro son los ciclos. Hay cosas que hay que saber y que la gente está muy perdida. Es que algo tan sencillo como, por ejemplo, cómo se crea el dinero. El 90% de los inversores que están en el mercado no lo saben eso. Yo he visto vídeos de Rayo, de Pablo Gil y demás que te lo explicaban muy bien, divinamente. Eso hay que saberlo, una cosa así. Perdona, Gustavo, creo que has dicho que querías decir algo. No, que digo que el 100%, yo creo. Que el 100%. Sí, o sea, no saben todo ese lío de los bancos, cuando hacen los préstamos y ahí aparece el dinero. Entonces, hablamos, estaban imprimiendo dinero, no sé qué, no sé cuántas, pero tú no sabes exactamente el proceso que se sigue para eso. Bueno, yo creo que hay que saber bien en qué ciclo más o menos puedes estar dentro de la dificultad que tiene el tema. Y entonces, una vez que te encasillas en el ciclo, la macroeconomía hay que manejarla con prudencia o con haciéndole mucho caso. Para mí, en este momento, la parte del ciclo en el que estamos es una parte del ciclo, la difícil, la de cambio, la de posible cambio. Puede que estemos cambiando el ciclo económico, puede que después de todo lo que hemos sufrido, pues las cosas empiecen a mejorar. Y claro, por experiencia, esto es experiencia pura. Aquello de que sabe más el diablo por viejo que por diablo, si es que sé algo, ¿no? Yo he vivido esto en el 2003, he vivido esto en el 2009 y me da a mí que lo estoy viviendo otra vez en el 2023. Puede que me esté equivocando, pero estos procesos de cambio en los que los datos macro están muy complicados y tú te quedas mirando porque es que los datos macro siguen saliendo malos. En el 2003, la primera vez que viví esto, se me escapó todo. Y cuando los datos macro empezaron a mejorar, estaba tan alto ya todo que no llegaba. Porque yo, Caro, la verdad es que eso de perseguir el precio me da como cosa. Yo para eso no sirvo. En el 2009 ya venía yo curado de espanto de lo que había pasado en el 2003. Y entonces, cuando a mí me pareció que posiblemente el ciclo estaba cambiando, la macroeconomía la puse mucho más entre comillas y me intentaba mover por otras cosas. Y ahora estoy igual. Yo no creo que se pueda operar ahora mismo por macro, no puedes. Hasta Harner, que para mí es uno de los que más sigo, le adoro, de Bank of America lo dijo. Dice, el mejor trade macro que puedes hacer ahora es no hacer ninguno, porque está muy difícil, porque está todo eso. Entonces él recomienda fijarse en otras cosas. Pues yo igual. Yo ahora mismo, personalmente, la macro la tengo un poco relativizada. Pero a ver, en realidad no. Porque yo en lo que me estoy intentando basar es en un posible cambio de ciclo que ya lo he vivido en 2 ocasiones anteriores. Luego sí que le hago caso a la macro, pero digamos a la macro de la macro. Pero es que es difícil, estoy creando conceptos tontos. Pero la micro-macro del dato de IPC que salió, de PCE que salió el viernes y no sé qué, yo le estoy haciendo un caso relativo y me estoy fijando más pues en otras cosas. ¿Como por ejemplo? Pues mira, por ejemplo, a mí todo el mundo me dice, ¿por qué tienes ahora algunas posiciones en bolsa y tal igual con lo caro que está el PER del SP500? Y yo digo, a ver, caro, ¿qué es caro? Porque si le quito los 7 de las megas tecnológicas esas, está con un PER 15. A mí no me parece que sea un chollo, pero tampoco me parece que sea para que me estés llamando la atención. Entonces me fijo en eso, que veo cosas... otra historia. La inteligencia artificial es una burbuja que te puedes morir por macro, eso es una locura, ponte corto. Sí, un cuerno me voy a poner yo corto. ¿Sabes? A ver, todos no sabemos ya estas historias cómo van. Hoy lo decía Goldman, decía Pasquarello, creo que se llama Pasquarello, uno muy bueno que hay en la mesa de trading de Goldman, que dice, sí, está un poco burbujeante ya el tema, dice, pero ¿qué te vas a poner delante del tren de mercancías? ¿Para qué? Que te lleve.
para que se te lleve como se lo llevó en el 98. Mira, en el 98... En los programas que hacíamos entonces decíamos, el mercado está muy alto y mucha gente decía, yo me pongo corto, esto está por macro, esto está altísimo y qué datos macro más chungos, yo me pongo corto, joder, si te hubieras puesto corto, cuando llega el 2000 te has arrasado, ¿no? Entonces, bueno, pues yo me estoy fijando ahora mismo en otras cosas. Estoy fijándome en la fontanería del mercado, en los indicios de posible cambio de ciclo, en los indicios de sectores. Me voy a volcar mucho en los sectores, que lo tenía un poco abandonado, pero desde esta misma semana estoy cambiando de tercio, estoy intentando encontrar en medio de todo lo que hay ahí qué es lo que funciona, lo que no. Como ves, pues estoy combinando todo a la vez, pero yo no voy a operar ahora mismo corto porque no sé qué de la recesión, no sé qué de la porra. Y quisiera recordar una cosa. Desgraciadamente tengo varios clientes, no voy a decir nombres, evidentemente, eso es confidencial, pero tengo varios clientes con los que tuve discusiones tremendas cuando Europa empezó a subir y se me pusieron cortos, contra mi total opinión. O sea, después de mandarme 60 peticiones, ¿qué te parece si me pongo corto? Yo, no. O sea, yo dedico el día a decirle a gente que no se ponga corta, desde hace como 3 meses o una cosa así. Eso es la tendencia generalizada, ¿no? Y corto en el SP500, yo, no, pero sobre todo en Europa, que no se hace porro, que no. Es que la macro en Europa está muy mal, ¿ves? Es la misma situación. Sí. Yo decía, no, pues aunque la macro esté muy mal, ¿qué está pasando aquí? Que Europa no tiene el sector tecnológico, que en ese momento estaba cayendo mucho, ahora es al revés, ahora está compensando. Bueno, ya le tocaba también, ¿no?, a Estados Unidos. Claro, y por otro lado, la crisis energética esa que se temía no parece que se vaya a producir. Jolín, que ya sé que los datos macro son flojos, pero no hagas el tonto. Hay que comprar, no vender. Está para comprar, no para vender. Pero es que siguen cortos algunos de ellos. O sea, es que no los convenzo. No han aprendido. No lo convenzo. Entonces, no sé si me he explicado. Es que es difícil explicar lo que quería decir. Entonces, no estoy haciendo un caso muy grande a la macroeconomía como no se lo debíamos hacer cuando Europa... Si tenemos que esperar a que los datos macro sean maravillosos, nos vamos a encontrar con el SP500 en 5.000 y el Nasdaq no quiero ni pensar a dónde va a estar. Entonces, una de dos. O intentamos trabajar eso un poco y ver qué hacemos y qué no hacemos, pero este oficio es así. Si al que no le guste, pues es lo que hay. Aquí tenemos que conducir con el lloviendo, el limpiaparabrisas que no va y el espejo retrovisor colgando. O sea, es lo que hay. Y los cristales empañados. Para no ver nada. Y tú, Gustavo, me imagino, bueno, un poco la línea, ¿no? Bueno, yo estoy de acuerdo. A ver, yo creo que intentar predecir la macro es un error, ¿vale? Sí. Porque no sabes si la Fed va a subir tipos de interés el próximo 14 de junio 25 puntos básicos o los va a mantener. ¿Y cómo cambia? Porque es que hace una semana era todo el mundo, la mayoría decía que era pausa y ya estamos hablando otra vez de subida. O sea, es que es una montaña rusa. Eso es verdad. O sea, yo intentar predecir la macro me parece que es un error y de hecho los grandes inversores la obvian completamente. Ahora bien, o sea, quiero decir que tomar una posición en base a lo que va a hacer la Reserva Federal dentro de 14 días no es un buen razonamiento, no es un buen ejercicio de inversión. Eso es un rojo o negro, ruleta, ¿vale? Ahora bien, me parece fundamental y muy importante saber en qué parte del ciclo económico estás, porque eso sí que tienes muchísimas indicadores, pistas, la gente en la calle, sabes perfectamente en qué parte del ciclo te encuentras, porque en función de la parte del ciclo en la que te encuentres, puedes optimizar unas inversiones con respecto a otras, puedes optimizar unos sectores con respecto a otros. Por ejemplo, el value investing, toda la época del quantitative easing que se ha ido desde que ha nacido para luchar contra la deflación, ¿no? Y se ha ido desde el 2012 hasta el 2021 prácticamente, pues el value investing no ha hecho nada, ¿no? Ha sido muy complicado hallar valor ahí porque todo era growth como consecuencia de que los tipos de interés eran nulos y eso permitía a los inversores como coste de oportunidad invertir en aquellas empresas que no producían flujos de caja momentáneos, ¿no? Entonces, yo creo que por muy value investor que seas, yo creo que tienes que hacer a veces, y encuentres cosas baratas, tienes que irte a lo que está barato, pero que está de moda también, ¿no? Porque eso, sobre todo cuando tienes que responder ante una cartera de clientes, eso te va a dar mejores resultados. Yo siempre abogo o defiendo que la mejor inversión es comprar barato. Esto no significa que sea comprar malo, sino que estás comprando algo que por alguna razón coyuntural y pasajera está barato y va a volver a su precio, a su valor intrínseco.
Pero bien, si tú tienes en cuenta el ciclo en el que estás, pues es más proclive ahora, hace 6 o 7 meses, cuando el oro estaba a 1.500, 1.600, yo veía claro que el oro se iba a 2.000, de hecho me mojé bastante con eso y era mucho más interesante buscar acciones que estuvieran relacionadas con el oro que no buscar acciones que estuvieran relacionadas con el petróleo, cuando el petróleo ya había caído bastante, ¿no? Y las empresas productoras de petróleo habían recogido ya todos esos precios, ¿no? Entonces las mineras de oro luego pues subieron, ahora están corrigiendo un poco, pero bueno, yo creo que si aciertas con el ciclo económico, y eso no es difícil porque hay muchas variables que te dicen en qué parte del ciclo estás, pues yo creo que vas a tener más... Dime alguna, Gustavo, para dar algunas pistas. Sí, las variables, tenemos indicadores adelantados e indicadores retrasados, ¿no? Yo creo que para medir, al margen de los indicadores adelantados o los indicadores retrasados, como puede ser el dato de empleo americano que sale el próximo viernes, que es un indicador retrasado sobre el cual la Fed va a tomar decisiones, o por lo menos el mercado va a intentar adelantar a la decisión de la Fed del 14 de junio, yo creo que lo más importante para vislumbrar en qué parte del ciclo económico estamos es el estado de la liquidez. Pues en ciclos económicos, en economía austríaca se estudia el estado de la liquidez, si la liquidez está degradada, si la liquidez se está recomponiendo, si la liquidez está en los bolsillos de los agentes porque hay impaciencia por la misma, es decir, hay miedo, o si la liquidez está invertida, ¿no? Entonces, si tú eres capaz de más o menos, mirando el mercado y estudiando las variables, cómo está el estado de la liquidez, entonces vas a ser capaz de tomar mejores decisiones porque te vas a anticipar al ciclo económico, ¿no? Así que para mí yo creo que determinar si estamos en expansión, auge, crisis, recesión o depresión va a depender de cómo esté la liquidez. Y obviamente si tenemos una oferta monetaria en máximos históricos, porque prácticamente el quantitative tightening no ha hecho efecto, ha hecho efecto muy poco, pues sigue habiendo mucha liquidez. Y si sigue habiendo mucha liquidez, es difícil que en un entorno donde ya el mercado está empezando a descontar una tasa terminal de tipos de interés, es difícil que el Nasdaq este año no subiera un 20 o un 25%, ¿no? O que hubiera un rebote del Nasdaq, ¿no? Entonces, si eres capaz de combinar eso con el análisis sectorial y empresarial de empresas que están baratas, yo creo que vas a optimizar tu inversión. Una pregunta, vosotros, indicadores que antes teníais, digamos que era la Biblia a la hora de invertir, ¿han cambiado? ¿Ahora os tenéis que fijar en otro tipo de indicadores? Como hablabas tú antes, José Luis, de ese cambio que se ha notado en el mercado, ¿o seguís fijando en los mismos? No, yo estoy evolucionando a toda prisa. Cada vez sí, bueno, estoy intentando. Yo creo que hay que ser humildes y que hay que aprender cada día en el mercado. El que crea que lo sabe todo lo tiene la llave clara. Por ejemplo, Gustavo está hablando mucho de la escuela austríaca. Yo no soy un experto en eso, pero me estoy empapando, por ejemplo, de Rayo. Me estoy viendo todos sus vídeos para aprender, porque me estoy dando cuenta que... Pero ya que estamos hablando de Rayo, oye, le invitamos a que venga un día aquí a Rompiendo el Mercado y que nos hable de esa escuela austríaca, claro, exactamente. Es un maestro. El libro el libro este de Anti-Marx, joder, yo no había visto una cosa sobre economía mejor. Los 2 tomos, como en un primer tomo te desarrolla la teoría y luego en el segundo, es tremendo. Bueno, pues yo estoy intentando aprender de él todo lo que puedo de escuela austríaca y demás, ¿no? Porque estamos en unos tiempos en los que hay que espabilar, ¿no? Y esa determinación del ciclo económico, como he comentado yo antes y también Gustavo, es absolutamente fundamental. Pero también yo me estoy moviendo muchísimo con todos los subterráneos del mercado porque cada vez tienes más pistas por ahí. Las alcantarillas, que les sueles llamar, sí, ¿no? Las alcantarillas del mercado, ¿no? Es muy importante ver qué diablos están haciendo todos estos elementos. Por eso incorporo constantemente nuevas cosas, como ahora en todos los vídeos que hago de apertura todos los días repaso con las personas que están viendo ¿Qué análisis hace la mesa de trading de Goldman de lo que han hecho sus clientes, ¿no? Son sus enormes clientes y te dicen, los fondos solo largos han hecho no sé qué, los hedge funds han hecho no sé cuántas, el sector que más compras está recibiendo es no sé qué. Y ves, hay cosas que no las ves a simple vista, ¿no? Te das cuenta, ostras, los solo largos están volcando. La cantidad de compras que hicieron todos estos de alta capitalización de tecnológica antes de que estallara por los aires de subida ha sido tremendo.
Todas esas cosas te dan una cantidad de pistas. O me interesa muchísimo otro indicador que he incorporado, el Prime Book de Goldman. El Prime Book es la crème de la crème. Los que habéis trabajado como Gustavo en brokers y tal, el Prime Book, o sea, la élite, ¿no? De todo lo que tenéis ahí metido. ¿Cómo están, cómo no están? Si están en valores defensivos, si están en valores de crecimiento, qué están haciendo, qué no están haciendo, qué hacen. Los indicadores de alta frecuencia los adoro, todo eso se está haciendo mucho con inteligencia artificial. ¿Cuál es el dato de IPC de ayer? No el del mes pasado, el de ayer. Hay una página ya que lo está calculando y está teniendo un éxito arrollador. Está calculando el IPC de manera diaria, de una manera un poco alternativa a cómo lo calcula el Estado, para que te dé una pista de verdad de lo que está haciendo. Tenemos un mundo por descubrir. Y yo, como digo, hay que ser muy humilde, hay que aprender. Yo me estoy esforzando mucho ahora mismo y ya ves, a mi edad sigo estudiando y aprendiendo. ¿Y qué te crees? Que no hago cursos. Yo hago cursos con mis 62 años aún, que voy para 63, y sigo yendo a cursos de cosas que merecen la pena, que ves que están. Entonces, yo ahora mismo, mi reto es aprender bastante más de lo que sé, que ya sé algo de escuela austríaca, a mí me encanta el tema, y de análisis cuantitativo. De este fino, de estos tíos retorcidísimos que hay por ahí, que están analizando todas las tripas. A mí me interesa mucho saber si los tipos fuertes están comprando energía, o si están comprando no sé qué, o si están comprando este otro valor, o si qué están haciendo o no están haciendo. Y luego otro mundo que está disparado y que también es otro de mis retos. En el canal de YouTube estoy haciendo un esfuerzo también por darlo a conocer a través de expertos, porque me pasa como con la escuela austríaca y como con todos estos análisis cuantitativos. Es el tema de las opciones financieras. Opciones financieras es un mercado que hay ahí, que se mueve el bacalao, pero de una manera. Por ejemplo, cuando publicó resultados Nvidia, estos tipos que se las saben todas habían hecho unas tomas de posiciones en opciones, se veían venir, yo no sé si se las huelen todas, por las cuales descontaban mínimo que Nvidia se iba un 6% abajo arriba después de los resultados. Y se fue el 25, ¿no? El 28, no sé qué ahora. Sí, subió mucho. Entonces, ese tipo de cosas me interesan mucho también. ¿Están con puts o están con call? Ahora, por ejemplo, mira, un dato muy importante y que me influye en mi toma de decisiones, que creo que es lo que tú quieres ver, un poco poner ejemplos de cosas que Gustavo y yo podamos hacer. Eso ¿no? es. Bueno, pues yo, por ejemplo, vi un dato de esto de fontanería del mercado que solo lo publicaron en estos análisis que hace la mesa de trading de Goldman. Que además lo hacen sin nada, no ponen ni el membrete. O sea, se nota que acaban de currar y se meten en el ordenador, escriben un ratito y se van a su casa, ¿no? Dijeron, la cantidad de puts que hay ahora mismo tomadas sobre el SP500 es la mayor de la historia. Información cuantitativa vital, que antes esto no servía para nada, porque contaban otras cosas, iba a tomar lento y a todas las historias. Jolín, qué información. Si la cantidad de puts, que eso se usa como cobertura, evidentemente, los puts así a palo seco te los compras para cubrirte, están máximos históricos, ¿qué quiere decir eso? Ostras, pues por eso no baja el mercado, entre otras cosas, porque hay tantas coberturas que ¿cómo va a bajar? Si cada vez que el mercado intenta bajar, no pueden. El pez gordo que está ahí dentro dice, a mí qué me importa, si yo estoy cubierto con los puts que conforme baja estoy ganando más, que haga lo que quiera. Es decir, esa mano fuerte no colabora en la bajada vendiendo, se queda así. Otra cosa sería que no hubiera cobertura. Entonces, ese tipo de chorradas, pues al final a mí me dan unas pistas que antes, estoy intentando responder a tu pregunta, ¿no? Pues no las miraba. Entonces, quiero aprender cada día, porra, si hay que espabilarse. Mira, es como ser médico. Como tú creas que conocería todas las enfermedades que hay y encima, ¿y las nuevas qué? O es que tú sabías algo del COVID y mira la que salía con el maldito bicho ese que mató a mi madre y mató a varios amigos míos. Por Dios. ¿Quién sabía eso lo que era? ¿No? Pues nuestro trabajo es igual, creo yo. Hay que aprender. Es muy interesante el tema. Hay que ponerse en día. Todo, siempre leyendo revistas médicas, pues nosotros poniéndonos al día y escuchar a todo el mundo que hable de buena voluntad. El que es un fantasma, te lo quitan encima y ya está. Pero el que tenga algo que aportar hay que escuchar. Sí, que escuchen aquí, además, Rompiendo el Mercado, que traemos expertos como vosotros y nos aportáis muchísimo. Gustavo, pues sí. Ahora digo que esta profesión es, como lo ha dicho José Luis, o sea, yo creo que es incluso más que la medicina en tanto en cuanto tienes, como te vayas 3 o 4 días fuera, desconexión total, estás fuera, ¿eh? O
sea, es increíble cómo evoluciona. Me parece interesante lo que has dicho, José Luis, con respecto a las opciones. Yo creo que las opciones es algo fascinante, vamos. Yo he profundizado en ellas, sigo profundizando y me parece que pero es complicado, ¿eh? No, yo no animo a operar a la gente muy difícil, con opciones porque es muy complicado. Fíjate que para calcular las primas de las opciones se utiliza un modelo muy complejo, que es el modelo Black and Scholes, que fueron premio Nobel de Economía, que estaban en la mesa de Goldman. Pero vamos, que eso es complejísimo, ¿no? Y necesitas ser un inversor experimentado. Ahora bien, yo he conocido a gente de salas de tesorería que se han inflado a ganar millones con las opciones, por lo que ha dicho José Luis antes, porque son capaces de descontar un escenario probable y con las opciones, como puedes hacer absolutamente todo, puedes apostar a que un valor se va a mover entre esto y esto, puedes hacer lo que te dé la gana. Entonces, en Nvidia, por ejemplo, pues muchos dirían, vale, va a haber volatilidad, se va a mover entre un 3% y un 25%. Si hace esto, quiero que me pagues esto. Pues es como un programa informático. Le vas introduciendo órdenes y te va devolviendo un resultado. Esas son las opciones. Le vas introduciendo órdenes a lo que tú quieres que pase y te devuelve el resultado, ¿no? Y mucha gente que controla, pues hace mucha caja, pero es muy complicado, ¿eh? Dicho antes, también ha dicho José Luis que creo que es muy importante, y me gustaría recalcarlo en tu programa, Laura, que la gente se forme en economía y en economía austríaca. Creo que la base la van a conocer muy bien ahí, la van a coger muy bien ahí si saben lo que es el dinero, si saben lo que es un tipo de interés, porque la gente, tú te vas a la calle y le preguntas a la gente lo que es el tipo de interés y el 99% te lo va a decir mal, Laura. Te van a decir el precio del dinero. Mentira, el tipo de interés no es el precio del dinero. El tipo de interés es la preferencia que tienes por la liquidez o lo que mide el riesgo y el tiempo cuando hay deuda, ¿no? Es decir, el tipo de interés lo que marca, en todo caso, es el precio de la deuda, ¿no? Y eso la gente no lo sabe. La gente no sabe lo que es la deuda. La gente no sabe, como bien ha dicho José Luis, cómo se crea el dinero. El dinero no se crea imprimiendo billetes. El dinero se crea a través de los bancos comerciales, no de los bancos centrales, de los bancos comerciales que ponen, dando nuevos préstamos, generan nuevos depósitos en los activos de los clientes que se convierten en un pasivo de los bancos comerciales, ¿no? Ese es el proceso de creación de dinero. Por eso un banco central no tiene capacidad para generar inflación, sino puede influir en ella, pero no puede crearla porque la masa monetaria se forma con los depósitos que crean los bancos comerciales y no con las reservas. Cuando el Banco Central crea dinero, crea reservas. Pero eso no puede salir del circuito bancario. Eso es base monetaria. Eso la gente no lo sabe. Y eso es importante que tengas ese conocimiento para que luego pues tus decisiones van a ser mucho más ricas si comprendes cómo se mueven los intercambios. La gente no tiene ni idea de que el 95% de los intercambios son incompletos o se forman mediante promesas de pago, ¿no? Que es la deuda, ¿no? Nosotros necesitamos de la deuda para poder generar producción, es adelantar producción futura. Lo que pasa es que cuando la deuda es mayor que la producción que genera, se produce inflación. Entonces, la gente no sabe eso, la gente no sabe lo que es la inflación, no sabe cómo los bancos son capaces de generar inflación, o sea, no sabe por qué los bancos centrales intentan generar inflación abaratando la deuda en términos reales, aunque en términos nominales siga siendo lo mismo. Si tú tienes esos conocimientos claros y parten desde la base de la escuela austríaca de profesores como Rayo, entonces vas a tomar muchas mejores decisiones porque vas a comprender mucho mejor la naturaleza de la inversión, que no es otra cosa que el intercambio. La naturaleza de la inversión es el intercambio. Y eso, para mí, tenemos la suerte o la gran suerte de tener para mí un genio, que es Rayo, que ha sido profesor mío y es compañero mío de la universidad y que creo que es de los tíos más inteligentes del planeta, sinceramente. Y el tío, pues tiene una capacidad de trabajo que nos ha dado a todos muchísima contenido, información. Rayo, por supuesto, está influenciado por otros economistas austríacos como Mises, como Menger, como von Bauer, como Bondón en Argentina. Y claro, él ha hecho el ejercicio previo de condensar toda esa información y transmitirla. Con lo cual, joder, si eres un poco listo, te coges los libros, los artículos de Rayo y tal, y vas a aprender un huevo. Y bueno, ya no te hablo del libro de Marx, que yo todavía no... Eso es fenomenal, eso es, madre mía. Es un tío que estamos hablando de un tío que tiene 38 años, ¿no? Y que lleva no sé cuántos libros escritos y refutados a no sé cuántos economistas austriacos y que además ha sido doctor honoris causa ahora mismo por la UFM en Guatemala.
Pues esas cosas hay que aprovecharlas, ¿no? Pues me quedaría con vosotros 3 horas más, porque yo iba a hablar de techo de deuda, de recesión, de muchos temas. No te quedes con las ganas, no te quedes con las ganas. Podemos hacer otro programa. He de deciros que creo que me ha resultado mucho más interesante esto, porque al final sobre esos temas habláis mucho ambos, que no sé cómo os da la vida. Lo hablábamos antes de entrar aquí a grabar con José Luis. No sé cómo os da la vida para tanto. ¿Cómo os da la vida para tanto? Grabando tantos vídeos a la vez, estando en el mercado, Gustavo también dando esas clases, interviniendo en un montón de medios de comunicación. Laura, yo me levanto esta mañana con dolor de cabeza, trabajando todas las horas que tiene el día. No te queda otra, trabajando todas las horas que tiene el día. Igual, yo me siento aquí a las 7:30 de la mañana y me levanto a las 10 de la noche, más o menos. Descanso una hora, como mucho, una hora así. No hay otra. Comeréis por lo menos, ¿no? Comeréis por lo menos, digo, sí, para meter un ratito energía. Para eso ya está, pero es que te tiene que gustar. Si no te gusta, es que lo aguante, también. Esa es la clave. La clave la dice José Luis, tienes que ser un friki de esto, un apasionado de esto. Eso es, esa es la definición, porque si no, madre mía. Por eso precisamente... no sé, yo fíjate que he vivido todas las etapas. Cuando yo empecé estaba un Sae del Castillo, Cava y yo empezábamos y hemos visto a mucha gente entrar, pero veo que hace falta un poco de refuerzo de gente más joven. La gente más joven se asusta porque es un trabajo muy duro muy duro. Y quizá tenemos en la sociedad actual pues una mentalidad un poquito menos de sacrificio, quizá, no lo sé. Yeah. No todo el mundo, evidentemente no se puede generalizar, pero es un trabajo muy duro. Para que no veas que es fácil, además, que es llegar, dar un botón, 3 minutos, es un rato, no. Es un proceso, pero es que además, Laura, tienes un problema y es que tienes que estar conectado todo el día. Yeah. Porque yo te voy a decir que como pases 2 semanas, estás fuera. O sea, es como el mercado, te expulsa y tienes que estar siempre conectado, ver lo que pasa, las noticias, mirando nuevas empresas, porque es un mercado tremendamente competitivo y en el momento en el que está fuera. Yo hasta, dices 2 semanas, yo hasta te diría menos, ¿eh? Yo con un par de días, que es raro que yo me desconecte un par de días, pero a veces que te pones enfermo o lo que sea, yo me pierdo con solo un par de días. Es que tienes que estar absolutamente a la que cae. Y yo no me he puesto en una sola noche, por mucho trabajo que haya tenido, sin repasarme todo lo que ha pasado de todo el mundo. Perdona, Gustavo, que te he cortado. Pero no, te quería decir, José Luis, que es como Matrix. Es decir, tú notas cuando estás conectado con el mercado y cuando estás desconectado con el mercado ya no tomas buenas decisiones. Tienes que estar conectado, viendo las noticias y tal. Porque tienes que sentirlo, lo sientes. Sentirlo. Coño, cómo se está poniendo esto de peligroso. Vamos a salir corriendo de aquí. Es que lo notas. Sabemos gente como tú y como yo, José Luis. Es clarísimo, ¿no? Pues José Luis Cárpatos, Gustavo Martínez, que ha sido un placer, que muchísimas gracias, que os volveremos a invitar, por supuesto, a venir aquí a Rompiendo el Mercado, a seguir aprendiendo de vosotros, que es lo que nos gusta, aprender de expertos y quedarnos con todo eso que yo le llamo la trastienda del mercado, que es muy importante, que sí, está muy bien hablar de qué va a pasar, el IBEX va a subir, el SP500 va a llegar a no sé cuántos puntos, pero también lo más importante es conocer esa trastienda, dónde os fijáis, qué es lo que estáis viendo ahora y aparte de esas noticias, bueno, que también son importantes. Así que gracias a los dos y que pronto os esperamos a Rompiendo el Mercado y a todos vosotros, bueno, pues que le deis al like, que nos suscribáis, que nos ayudéis y que vayáis también a seguir a Gustavo Martínez, que por supuesto que siempre ponemos luego además donde los podéis encontrar a los dos, a José Luis también con ese canal de YouTube y con Serenity Market, que también ponen noticias estupendas que yo las sigo desde hace muchos años en cuando estaba en medios de comunicación, ya seguía esas noticias también para ver por dónde iba todo. Así que muchísimas gracias y aprender, que yo creo que es la lección más importante que hemos aprendido hoy, nunca mejor dicho, y es aprender, seguir aprendiendo y estar conectados al mercado para descifrarlo, que al final es lo que pretendemos, ¿no?, con todo esto. Así que gracias a los dos, ha sido un verdadero placer. Gracias a vosotros. Gracias Laura. Hasta pronto. Producido por tupodcast.es.